Ahí empezó. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos están acompañando. Mi nombre es Valeria Añón, yo formo parte del colectivo Familias por Retorno Seguro a las Escuelas en Argentina, y hace ya unos meses que venimos organizando este foro con el colectivo, con alguna gente de esta organización e invitados especiales de distintas perspectivas, digamos, que nos ayudan a pensar un poco esto que para nosotros es un problema, que tiene que ver con qué pasa con la escuela en la pandemia. No quiero decir solamente presencialidad, porque este grupo ha venido pensando mucho la escuela en sí, los diferentes modos de la escuela, una situación extraordinaria que estamos viviendo hace más de un año y medio, que es una pandemia que afecta a todo el mundo. Sé que es una redundancia, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces en los debates esto termina pareciendo algo muy local. Nosotros somos un grupo de familias que nos reunimos a partir del año pasado, fines del 2020, mucho tuvo que ver con la experiencia en Buenos Aires, en Cava, y digo esto no porque sea un grupo solo de Cava, pero sí es cierto que a veces la experiencia de lo que ocurre en Buenos Aires funciona como una especie de prueba, digamos, pero también de camino que abre hacia distintas experiencias similares en otras partes del país. Y nos unimos preocupados por la vuelta a la escuela presencial en burbujas, o bueno, diferentes eufemismos, digamos, ya a partir del año pasado y con un número de casos muy altos y en ese momento sin vacunación aún en la Argentina y en buena parte del mundo, ¿sí? Veíamos además lo que pasaba en el resto del mundo, en el hemisferio norte, decíamos nosotros siempre tenemos el diario del lunes y tenemos que poder aprovechar esa, que es prácticamente nuestra única ventaja, ¿no? Pero ni aún así lo aprovechamos, ¿no? Entonces, buena parte de nuestros foros tuvieron que ver con, por ejemplo, invitar médicos o sanitaristas que nos ayudaron a pensar esto, pero luego nos dimos cuenta de que necesitábamos ampliar nuestros interlocutores y conversar con aquellos que ya habían pasado estas experiencias y que estaban involucrados en otras nuevas, sobre todo en esta coyuntura particular. Lo comento rápidamente para quienes nos estén escuchando desde España. En Argentina el año pasado no hubo muy poca presencialidad escolar en todos los niveles, desde el inicial hasta el universitario, digamos. Este año el ciclo empezó con presencialidad de una, digamos, en febrero, en verano, pero con casos muy altos, y con diferentes matices, se mantuvo, a veces se cerró, a veces se abrió, burbuja, no burbuja, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el año. Luego de las vacaciones de invierno, que aquí son en julio, en la ciudad de Buenos Aires se volvió a la presencialidad completa. Todo el grupo junto, todo el horario, comedor incluido, sin ningún tipo de protocolo ayornado, digamos, y tampoco sin ningún tipo de inversión. Me gustaría recordar que el año pasado se aprobó el presupuesto para infraestructura escolar más bajo en los últimos 17 años en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos elementos que además nos preocupan particularmente: la variante Delta, que está asolando a todo el mundo y que ya se supone que está empezando a tener transmisión comunitaria aquí, y algo que llamamos, y que Javier seguramente nos va a poder explicar mejor, una suerte de teatro de la higiene, ¿no? La pandemia empezó diciendo que había transmisión por superficies, entonces había mucha preocupación por el trapito, el alcohol, la lavandina, etc. Eso se fue desplazando hasta que se conoció que la transmisión central es por aerosoles, o sea, en el aire, como si fuera un humo, pero no se han modificado ni los protocolos ni ningún otro tipo de acción al respecto. Entonces hay muchos bidones de alcohol en las escuelas, pero no hay preocupación por las ventilaciones, por los barbijos, etcétera, etcétera. A eso se suma que en Argentina la actividad se ha recuperado prácticamente por completo, recuperado en el peor sentido. Todo el mundo ha tenido que volver a trabajar presencial y en la última semana se ha aprobado además una medida que implica que incluso los empleados públicos, que eran los únicos que mantenían teletrabajo, vuelvan a la presencialidad. Con lo cual estamos prácticamente en un estado de prepandemia, solo que con algún barbijo, en pleno invierno, con una campaña de vacunación que está avanzando pero que no ha completado, y además con la variante Delta en todo el mundo. Por este motivo tenemos un invitado especial que me pongo muy contenta de presentarles. Lo habíamos venido siguiendo en redes sociales, habíamos venido aprendiendo mucho de lo que él planteaba y ahora aceptó acompañarnos y contarnos su experiencia y su conocimiento. Javier Pérez Soriano, gracias Javier.
Y también nos va a acompañar Ariel, por supuesto, quien siempre nos ilumina con sus investigaciones, sus gráficos, sus ideas, y lleva adelante lo que es buena parte de la perspectiva de este colectivo, ¿no? Bueno, Javier es docente secundario en España, en Málaga, ¿verdad? En Málaga, Es sí. además técnico en riesgo, lo que tiene que ver con salud y riesgo al respecto. Y además Javier es el que funda este grupo virtual que se conoce como Prevención Docente, que lo pueden seguir en las redes, en Twitter, en Facebook, y que ha hecho una labor extraordinaria de difusión en España y a partir de ello en todo el mundo, y también de discusión y ampliación de temas respecto de los protocolos en las escuelas. Lo que le pedimos a Javier entonces es que nos cuente un poco la experiencia en España, dónde estuvieron, dónde están ahora, y algunos lineamientos que él ha venido adelantándonos sobre el tema protocolos, que es una palabrita además que ha estado muy de moda, como si fuera ya mismo una vacuna, en todo el mundo. Gracias, Javier, te damos la palabra. Bueno, primeramente daros las gracias por invitarme y por poder compartir un poco, bueno, pues lo que es la experiencia que tenemos aquí en España. Si no os importa, voy a compartir pantalla y os voy a hecho una pequeña, digamos, una pequeña presentación, básicamente para explicar un poco qué es lo que ha ocurrido aquí en España. Me preguntaba Valeria, ¿y dónde estamos? Pues estamos otra vez al inicio del juego. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo, nosotros en cuestión de 10 días volvemos de nuevo a las aulas. Nosotros hemos hecho el curso completo, fue totalmente presencial, 100%, y ahora voy a describir aquí una serie de detalles con, bueno, pues con los que nos encontramos, con la diferencia de que la evidencia científica ha cambiado. Sin embargo, los protocolos, a fecha de hoy, por parte de las administraciones educativas, no han cambiado. Mirad, os voy a contar un poquito para que entendáis. Me imagino bueno, vosotros conocéis lo que es la imagen esta de aquí, es la típica imagen del queso suizo, con las capas de seguridad para protegernos desde donde se encuentra el virus hasta donde nos encontramos nosotros. Entonces, de las 10 capas digamos, de seguridad que son fundamentales, como son el barbijo, lo que es la distancia física, la ventilación, la purificación, limitar tiempo en espacios cerrados, lo que es la higiene, lo que es la pedagogía a la hora de explicar cuando se adoptan medidas, o por ejemplo lo que son las pruebas y los seguimientos, o las cuarentenas y aislamiento y de las vacunas, de estas 10 capas de seguridad que son fundamentales, porque esto siempre nos lo han dicho muy claro, esto va de capas de seguridad. Sin embargo, últimamente se han olvidado un poco de esto y lo han dejado todo prácticamente, como vamos a ver ahora, abocado a las vacunas, y el resto de capas prácticamente pues casi se han olvidado. Bueno, pues de esas 10 capas que son fundamentales, que son auténticamente fundamentales para prevenir lo que es la transmisión del SARS-CoV-2 en cualquier lugar, realmente en los centros educativos solamente tenemos 2 capas reales, lo que es la capa de higiene que tenemos aquí y lo que es la capa de cuarentenas y aislamiento. El resto de capas no las tenemos en los centros educativos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos contar con los barbijos como capa? Pues muy sencillo, porque en los centros educativos, en las aulas, el alumnado y el profesorado puede llevar o bien mascarillas, es decir, barbijos de mala calidad, barbijos de tela que no tienen filtro y que bueno, exceden lo que es, por ejemplo, el tiempo de uso, o se usan lo que son aquí en España llamamos las mascarillas quirúrgicas, que no previenen del contagio si no se mantiene la distancia de seguridad. Es decir, si no tenemos las distancias de seguridad, evidentemente digamos, esa capa real no sirve como tal. Por lo tanto, hablamos de barbijos de mala calidad. Por lo tanto, no podemos contarlo como una capa. Pero es que tampoco podemos hablar de distancia física como una capa de seguridad. Yo no sé cómo estaréis en Argentina. Nosotros el curso pasado estuvimos, la normativa lo que indicaba era que los alumnos debían de estar a 1,5 metros de distancia uno de otro, cosa que realmente no se cumplió en la inmensa mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque las ratios eran elevadas. El año pasado se disminuyeron un poquito las ratios, pero no se conseguía el 1,5. Y de hecho, este año todavía, como estamos ya en una etapa donde hay más vacunados y donde supuestamente los centros han sido seguros, que ahora voy a desmontar un poco el mito que hay aquí en España de que realmente han sido seguros, pues entonces han bajado todavía más la distancia física y la han bajado a 1,2 metros. Esa distancia, en el caso de espacios cerrados, donde sabemos ya por la evidencia científica que
forma predominante de transmisión es mediante los aerosoles, esas distancias son claramente insuficientes. Y si encima los barbijos que tenemos no son de calidad, pues evidentemente esto hace ya saltar la alarma. Otro de los principales problemas que nos encontramos es con el tema de la ventilación. La ventilación en las aulas educativas no ha sido una cuestión prioritaria para ninguna de las administraciones educativas. Y de hecho no tenemos lo que es la cultura de ventilación. ¿Por qué es fundamental ventilar? Pues para eliminar esos aerosoles potencialmente infectivos que puede haber en el aire. ¿Qué es lo que están diciendo las administraciones educativas? Ya en el mes de octubre, yo cuando hice el protocolo ya en el mes de julio del año pasado, yo ya hablaba de la necesidad de ventilación y la necesidad de purificación, es decir, del uso de purificadores con filtro EPA, pero en octubre, que fue cuando ya empezó a reconocerse realmente la transmisión aérea por aerosoles, primero fue el CDC americano, luego lo reconoció a nivel de España el Ministerio, luego ya lo reconoció incluso la OMS, pero no se han adoptado medidas para mejorar la calidad del aire interior. Entonces, la ventilación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que no es una capa tampoco de la que podamos disponer, porque como he comentado antes, las administraciones educativas lo que nos vienen a decir es que con ventilar, abrir las ventanas 5 minutos entre clase y clase o 10 minutos es suficiente. Cuando hemos hecho, yo en concreto hice en el mes de octubre un estudio donde veíamos que cuando se abrían las ventanas entre 5 y 10 minutos entre clase y clase, los niveles de CO2 se disparaban por encima de lo que son los 1500 ppm y eso lo que hacía era multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagiarse. Por lo tanto, la ventilación no es una capa. ¿Qué ocurre cuando no hay una buena ventilación? Si no hay una buena ventilación, tenemos que acudir a lo que es la capa de purificación, es decir, purificadores con filtro EPA o con filtro, en el caso de América, del tipo MER 13. Eso en España, por ejemplo, en lo que son todos los... Sabéis que, bueno, aquí tenemos una administración dividida en 17 administraciones en cada una de las comunidades. Bueno, pues las asambleas donde discuten los políticos sobre todas las cuestiones que afectan al ciudadano tienen su filtro EPA, pero sin embargo no recomiendan utilizarlo en los centros educativos, salvo que sea, digamos, una necesidad imperiosa. Otra de las capas que tampoco tenemos, limitar los espacios en tiempo, limitar el tiempo en espacios cerrados. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en los centros educativos estamos 5 horas en el caso de infantil y primaria y 6 horas en el caso de secundaria y bachillerato. Por lo tanto, es muy difícil. Y además tampoco existe lo que es la tradición de sacar las actividades al patio. Además de que si todo el mundo sacase las actividades al patio, evidentemente tampoco habría patio para realizar otra serie de actividades. La higiene sí es una capa que se ha utilizado mucho en los centros educativos. De hecho, como bien ha dicho Valeria, el año pasado había digamos, una fijación de manera compulsiva de limpieza, que es verdad que en principio era como parecía que era el principal proceso de transmisión, y eso ha hecho a llevar a situaciones como las que os voy a enseñar luego un poco más tarde. Bueno, evidentemente la falta de pedagogía a la hora de medir, de adoptar las medidas es clara. ¿Por qué? Porque muchas de las medidas no se justifican en cuestión de salud, sino que se justifican en cuestión económica. Por lo tanto, no han tratado de hacer ninguna pedagogía, sino que las medidas vienen automáticamente impuestas. En cuestión de pruebas y seguimiento, bueno, pues uno de los principales problemas que hemos tenido aquí en España es el proceso de la detección. Los menores son aquellos que pasan la enfermedad o bien de una manera más liviana, o muchos de ellos lo hacen de manera sintomática. Si no se realizan pruebas y no se realizan test, difícilmente vamos a detectar. Es decir, lo que no se ve no existe. Por lo tanto, ha habido una infradetección brutal en el caso de centros educativos. Luego tenemos también el tema de las cuarentenas y el aislamiento, que es otra de las capas que sí tenemos en los centros educativos, pero si os fijáis, estas capas tienen bastantes agujeritos. ¿Por qué? Porque tampoco se han hecho en unas condiciones tampoco se han hecho, digamos, en unas condiciones óptimas. Y luego la opción que no teníamos el año pasado, que era la opción de las vacunas, y que este año sí lo tenemos. ¿Cuál es el principal problema que tenemos también con las vacunas? Hablando con vosotros hace unas semanas me comentabais que la Delta todavía no era la predominante en Argentina. Aquí en España sí lo es. Y lo que hemos aprendido con Delta es que las personas que están vacunadas también pueden contagiarse y también pueden propagar la enfermedad. ¿Cuál es la ventaja de las vacunas? Una ventaja, desde mi punto de vista, fundamental, que evita el que tú acabes en el hospital o acabes en la unidad de cuidados intensivos.
¿De acuerdo? Que eso es decir, que es una capa muy buena y fundamental. Pero desde el punto de vista de la transmisión, no corta la transmisión, corta la enfermedad, pero no corta la transmisión como tal. Entonces, realmente nosotros empezamos el año pasado con estas dos, simplemente con estas dos capas tan simples, que nos llegaron a proteger. La administración decía que sí, que nos había protegido. Mira, os voy a enseñar una cosa que es lo que se llama el teatro de la higiene. El año pasado nosotros empezamos, bueno, siempre se empezó diciendo que la enfermedad se podía transmitir o bien por gotículas, por contacto directo con estas gotículas, cuando esas gotículas se adhieren a una superficie, es decir, por fómites, y luego de una manera muy liviana se hablaba del tema de los aerosoles. Pero las dos principales vías que cuando en julio del año pasado empezamos el curso se veían era el tema de la gota y el tema de la superficie. Y entonces entramos en un sistema de higiene brutal donde se limpiaba una cosa, se volvía a limpiar, se volvía a limpiar, se volvía a limpiar. Bueno, empezaron a llegarnos a nuestros centros gel hidroalcohólico. Aquí tenéis, estos son el gel hidroalcohólico que nosotros teníamos en una etapa del curso almacenado, porque seguía viniendo gel hidroalcohólico. Ahí tenéis 250 litros de gel hidroalcohólico que no utilizábamos ya porque nos seguía viniendo nuevo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que a veces no es cuestión de invertir más, a veces es cuestión de invertir mejor. Por ejemplo, estos 250 litros que tenemos aquí de gel hidroalcohólico equivaldrían a 26 medidores de CO2 para controlar la calidad del aire y saber si teníamos que abrir más o menos ventanas. En mi centro, que somos un centro de 280 alumnos, teníamos 1 litro de gel hidroalcohólico por cada alumno acumulado, cuando sabéis que 1 litro no se gasta, pues evidentemente se gasta en muchísimo tiempo. Bueno, pues podíamos haber tenido hasta 2 medidores de CO2 por clase, que evidentemente hacía falta uno solo, pero es que podíamos haber tenido un purificador con filtro EPA en cada una de las clases que retirara carga viral del aire. O podíamos haber comprado con estos 250 litros que hay aquí, podíamos haber comprado 2.200 barbijos del tipo FFP2 o N95 o KN95, que son los que realmente protegen. Es un poco para que entendáis lo que, digamos, lo que se le llama el teatro de la higiene, ¿no? Limpiar sobre lo limpiado. Bien, ¿cuáles son los datos? Mirad, en principio nosotros en España no tenemos datos de contagio ni de alumnado ni de docentes. ¿Por qué? Porque las administraciones educativas no han sacado esos datos. Ellos han estado diciendo que los centros son seguros, pero nunca lo han justificado con datos. De hecho, nosotros tenemos 17 comunidades autónomas y de las 17 comunidades autónomas, solo 2 comunidades, Extremadura y Cataluña, han sido los únicos que han ido sacando los datos de contagio por cada una de las semanas y los datos acumulados. Entonces, lo que yo he hecho es hacer una extrapolación a partir de los datos de Cataluña. Cataluña supone prácticamente el 15,6% de lo que es el resto del territorio nacional y extrapolando con los datos que había en Cataluña con un 15,6% de la comunidad educativa, hubieron 85.000 contagios durante el curso, 75.000 de alumnado y unos 10.000 de docentes. Lo que hemos hecho ha sido simplemente extrapolar esos datos. Si eso lo extrapolamos a España, estaríamos hablando que España con un valor de 9 millones de alumnos, 410.000 alumnos han sido contagiados. Y de los 766.552 docentes que hay en España, eso equivaldría a 35.000 docentes contagiados. Eso quiere decir que en España, durante todo el curso, donde no se ha cerrado ni un solo día la escuela, estamos hablando de como mínimo 450.000 contagios sobre una población de 10 millones. Estamos hablando de alumnos y de docentes. Para que os hagáis una idea, desde el 1 de septiembre al 25 de junio, que es lo que dura digamos, el calendario escolar aquí en España, ha habido 3 millones de contagios. Y de esos 3 millones de contagios, casi 500.000 corresponden a la escuela. Estamos hablando que el 15% de los contagios son educativos. Pero además, os digo una cosa, aquí no están incluidos los contagios de aquellos familiares, es decir, aquí estamos hablando de alumnos y docentes. Luego los alumnos y los docentes en su mochilita se llevaban el virus a su casa. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que como si contagiaban a sus progenitores, por ejemplo, como los progenitores sí daban síntomas, al ser los primeros detectados con la enfermedad, al hacerle luego una prueba al hijo y el hijo dar positivo, la transmisión no es del hijo al padre, sino es del padre al hijo. Por lo tanto, no es educativa.
y eso hizo que se dispararan lo que eran los contagios familiares. Aquí se abría un cajón desastre que se llamaba contagio familiar, como si el virus estuviera en los azulejos de un cuarto de baño. Brotes, estos sí han sido los únicos datos que tenemos oficiales de la administración, pero también os voy a contar que esto también tuvo su trampa. Mirad, desde el 1 de septiembre al 25 de junio, que es lo que dura el curso escolar aquí en España, se han producido 7.000 brotes. Eso significa que ha habido más de 175 brotes por semana. ¿Qué es un brote? Un brote es cuando hay más de 3 alumnos en la misma clase contagiados. En ese caso, automáticamente es cuando se cierra el aula. ¿Qué es lo que dicen las administraciones? Ha sido un éxito lo que ha ocurrido en España porque nunca se ha superado el 1% de las clases cerradas. Claro. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de las clases, en la inmensa mayoría de las clases, había un problema para el tema de los contactos estrechos, era muy complicado establecer el brote. Yo puedo hablar de situaciones que conozco donde habiendo 5 alumnos en una clase no se ha contabilizado un brote porque los padres de 3 de ellos han sido detectados antes que los alumnos, por lo tanto, al no ser un contacto escolar, se quedaban en 2 y por lo tanto no eran aceptados como brote. Esos 7.000 brotes han producido 45.000 menores contagiados en el centro. Mirad, para que os hagáis una idea, ¿qué significa que haya un brote en un centro educativo? Que hay transmisión en el centro educativo. Cuando hay 3 personas en el mismo aula que están contagiadas al mismo tiempo, es porque eso se ha producido en el centro. Y eso es una de las cuestiones que también están tratando de ocultar y denegar las administraciones educativas. Apoyados también por asociaciones médicas que dicen que los niños ni contagian ni se contagian, cuando estamos viendo, bueno, por estos datos que evidentemente es así. Para que nos hagáis una idea, mirad, nosotros tenemos aquí en España 30.697 centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato, escuelas oficiales de idiomas, conservatorios. Bueno, pues estos brotes lo que nos vienen a decir es que de cada 4 centros, en un centro se ha tenido que cerrar alguna vez un aula, cosa que evidentemente no lo está reconociendo la administración educativa. Para que os hagáis una idea, una de las cosas de las que se vanagloria el gobierno español y las comunidades autónomas que son de distintos partidos políticos, esto no va de política, porque en cada una de las comunidades gobiernan distintos partidos políticos. Para que os hagáis una idea, una de las cosas de las que se vanagloria España es que no se han cerrado nunca los centros educativos. Cuando, por ejemplo, en países cercanos a nosotros, como era Francia, como era Alemania, como era Italia, estaban cerrando los centros educativos, nosotros los manteníamos abiertos. En una etapa donde, aquí lo veremos luego un poco más grande, en esta parte donde se produjo una transmisión brutal. En la etapa en la que otros países cerraron su centro y nosotros no los cerramos, se produjeron 75.000 contagios. Los brotes, que eran 175 por semana, pasan a ser 400 brotes semanales. Hay 2.500 casos solamente por brotes durante el mes de febrero, ese mes que cerraron el resto de países. Y esto es la vanagloria de los gobiernos de las distintas autonomías y del gobierno de aquí de España diciendo que ha sido un éxito lo que ha ocurrido en España, a cambio bueno, pues de conseguir o de obtener esos datos, desde mi punto de vista, tan brutales. ¿De acuerdo? Mira, os voy a enseñar dónde está el truco. Fijaros, estos son los meses donde otros países cerraron y nosotros nos mantuvimos abiertos. Aquí estamos hablando, el numerito que lo que viene es la incidencia que había en aquella época. Es decir, el número de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Bien, a medida que esto empezó a dispararse, ¿qué es lo que hicieron otros países? Cerraron. Nosotros no cerramos. Y fijaros que conforme iban aumentando el número, lo que iba aumentando la incidencia, iban aumentando el número de contagios, iban aumentando el número de brotes. Y fijaros que cuando llegamos al mayor número, fijaros que de aquí a aquí se ha producido un descenso y sin embargo aumentan los brotes. ¿Por qué? Porque los brotes iban apareciendo con una semana de diferencia. Es decir, que viendo cómo se iban disparando los niveles de incidencia hasta valores de 886 personas por cada 100.000 habitantes, que es un índice de incidencia muy elevado, que aquí hemos vuelto otra vez a cogerlo en España en verano, en lugar de cerrar aulas, lo que se hizo fue mantenerla abierta y fijaros que aquí fue donde, en estas 4 líneas de aquí, fue donde se produjeron los 75.000 contagios, mientras que en otros países habían cerrado.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado también con otro tema que me gustaría tomar? Bueno, en cuanto al tema de datos, yo creo que queda un poco claro qué es lo que ha pasado en España. ¿Qué otra situación ha pasado también en España? Bueno, pues otra situación que ha pasado también en España es que, fijaros, el demoledor titular de esta noticia, publicada en el diario El País, que es uno de los de mayor tirada nacional. Fiscalía advierte que actuará contra el absentismo escolar injustificado por miedo a la COVID. Es decir, que el miedo a la COVID está injustificado para que tú lleves a tu hijo al centro educativo. ¿Y qué eso qué es lo que ha supuesto? Pues lo que ha supuesto es que aquellos padres, aquellos profesores, hablamos del colectivo de padres, hablamos del colectivo de profesores, que tenían un cierto grado de vulnerabilidad, tenían que ser valorados médicamente y luego se valoraba por parte de la administración educativa si realmente estaba o no estaba justificada esa valoración. Y eso lo que ha supuesto es que muchos padres, o muchos alumnos, o bien porque los alumnos sean vulnerables, o porque las familias eran vulnerables, o porque en el caso de profesorado también eran vulnerables, se les ha obligado a ir a trabajar. Y si no iban en el caso del alumnado, no iban a clase, automáticamente lo que se hacía era llevarlo a fiscalía por absentismo. Y aquí, fijaros, otra noticia donde viene el fiscal de la sala de menores, unifica criterios de las secciones de menores de las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar. Es decir, se pusieron de acuerdo para que en caso de que hubiese absentismo, pues había que ir contra estos alumnos. En lugar de ofertarle la posibilidad de hacer la educación online. ¿Por qué? Pues porque la educación online aquí es un auténtico fracaso. Hay muchos alumnos vulnerables que no tienen, lo hablábamos, creo recordar que lo hablábamos hace una semana, hay muchos alumnos vulnerables que no tienen equipos informáticos para hacer un seguimiento adecuado a nivel online y en lugar de trabajar para, digamos, disminuir esa brecha digital entre el alumnado vulnerable, no se ha hecho. Por lo tanto, como hay una mala opción o una mala, digamos, opción de poder ofertar la opción online, pues no se oferta directamente. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, aquellos padres que, fijaros, por un miedo injustificado a la COVID no llevan a los niños, automáticamente se llevaba el caso a fiscalía. Para que entendáis la situación, mirar, cuando nosotros tradicionalmente antes de la pandemia existía absentismo, los casos tardaban años en llegar a fiscalía. Y aquí han tardado meses. Aquí tenéis varios ejemplos. El precio de no llevar a un hijo a clase, una denuncia en la fiscalía y un curso perdido. 7 casos de absentismo escolar en Granada llegan a la comisión en la que participa Fiscalía de Menores. Fiscalía abre la primera investigación por absentismo escolar relacionado con el COVID. Por lo tanto, fijaros que lo que hemos hecho ha sido desproteger a esos alumnos en lugar de protegerlos. Y aquí yo, de hecho, escribí un artículo precisamente en Diario 16 sobre ese tema como el fracaso de la educación en pandemia, porque si algo nos sentíamos orgullosos los docentes era por no dejar a nadie atrás. Y en esta pandemia, muchos alumnos se han quedado atrás, porque al no ir a clase, tampoco se le ha hecho ningún seguimiento a muchos de ellos, y a los padres encima con fiscalía. Y la pregunta que yo me hago es, bien, yo entiendo que los padres, por un miedo injustificado a la COVID, no lleven a sus alumnos. Pero ¿quién son los responsables? ¿Los padres o los alumnos? Son menores, por lo tanto son los padres. ¿Y quiénes son los que están sufriendo realmente la situación? Los alumnos. Por lo tanto, aunque se hubiese utilizado este sistema, que yo personalmente, si algo he aprendido en esta pandemia es a no valorar lo que hace nadie. ¿Por qué? Pues porque yo creo que cada uno en esta pandemia hace lo que puede. No lo que quiere, sino lo que puede. Pero bien, si se sigue este sistema, pero por lo menos que los alumnos hubiesen estado cubiertos en sus necesidades educativas, cosa que no ha ocurrido. Y ya estoy prácticamente acabando. Fijaros una cosa, lo de la imagen del queso, de las capas de seguridad de queso, y la administración ha añadido otra capa de queso que fijaros que no tiene ningún huequecito. ¿Y cuál es esa capa? Pues la capa del silencio y de la falta de datos, tanto de contagios como brotes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo hay aquí en España muchos docentes y hay muchos padres que creen que realmente ha sido un éxito, cuando por los datos estamos viendo que no. Yo no sé, de hecho en Twitter una de las cosas que ponía yo, ¿cuántos contagios estamos dispuestos a asumir en el tema de la educación? ¿50, 100, 1000?
400.000. Yo estoy convencido que si a cualquier padre o cualquier docente se le habla de 450.000 contagios, lo vería totalmente inasumido. Pero precisamente ese silencio y esa digamos, falta de datos es lo que están haciendo realmente. ¿Por qué? Porque al final la capa más segura es la desinformación, porque lo que no se ve no existe. Y luego, bueno, aquí dejo una serie yo ahora mismo estoy trabajando en la actualización del protocolo en base a la evidencia científica, y dejo aquí una serie bueno, pues de cuestiones que yo creo que son fundamentales, que deben recoger lo que son los protocolos actuales. Los protocolos actuales, menos limpieza, invertir una buena parte de la limpieza en calidad del aire interior, porque eso no solamente va a ser bueno para el SARS-CoV-2, sino que, porque esto acabará tarde o temprano, y eso, la cultura del aire, de la calidad del aire interior, yo creo que ha debido llegar para quedarse, aunque a veces tengo mi duda. Bueno, lo dejo aquí y poco más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Tenemos ya un montón de preguntas y cosas para seguir hablando, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es dar la palabra a Ariel y luego vamos a volver sobre las preguntas, porque en buena medida la perspectiva de Ariel complementa en términos más globales, digamos, y generales, todo lo que vos señalabas, que realmente es iluminador, es pavoroso al mismo tiempo, ¿no? Y en buena medida en Argentina nos estamos acercando a algunas de estas cuestiones con todos los inconvenientes añadidos que hay bueno, en los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, Ariel, te damos la palabra, no sé si querés compartir pantalla. Estás Sí, muteada. sí, estaba muteado ahora, ya me desmuteé. Sí, dale, un segundito por favor que comparto la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bárbaro, bueno. Yo también quería agradecerle por parte a Javier por esta presentación tan detallada. Y realmente cuando hablabas, Javier, tal como comentábamos cuando tuvimos nuestro primer encuentro, realmente hay cuestiones que has señalado que son prácticamente iguales, idénticas, y uno tiene la sospecha de que en realidad son iguales, idénticas en una vasta porción del planeta, digamos, ¿no? Todo lo que comentaste sobre el tema de la información, en fin, muchas cuestiones que realmente complican aún más lo ya complicado de esta pandemia. Y retomando un poco la perspectiva que nos daba Javier con respecto al gráfico ese tan sintético y tan esclarecedor sobre las capas que nos separan del contagio por el coronavirus, yo quería hablar de una de esas capas, que es la de la vacunación. Un poco en una perspectiva de poner en alerta, digamos, la perspectiva que tenemos de estar prácticamente a las puertas de una tercera ola que va a venir impulsada por la circulación de la variante Delta. Y bueno, examinar un poquitito más de cerca lo que nos están diciendo los datos de cómo van los procesos de vacunación y cómo están impactando entonces en la circulación del coronavirus un poco en algunos países tomados del mundo, ¿no? Dentro siempre de la perspectiva que tenemos nosotros, que es la perspectiva de familias preocupadas, alarmadas por lo que es el tema de la presencialidad escolar, pero que eso al mismo tiempo nos lleva a la necesidad de tratar de apropiarnos de información y procesarla con las herramientas que tengamos. Con las herramientas que tengamos, pero lo necesitamos. Bueno, entonces, arrancando entonces por esta capa que mencionaba Javier, de la vacunación, les muestro acá rápidamente cómo avanzaron los procesos de vacunación en algunos países, son casi todos del hemisferio norte, donde ese proceso justamente avanzó de manera sostenida y más o menos rápida.
Entonces, en lo referente a la vacunación con una dosis, ustedes ven acá que la curva que caracteriza el avance del proceso en Argentina, finalmente ya en las últimas semanas logró equipararse a los ritmos, como decía, sostenidos de vacunación que se lograron en otros países, digamos, ¿no? Dentro de los cuales está España en un muy destacado lugar, está Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Israel, Alemania y el Reino Unido. Ahora bien, cuando nos fijamos en lo que tiene que ver con la vacunación con 2 dosis, ahí ya no estamos tan equiparados y todavía el proceso, si bien avanza a paso firme, pero está aún retrasado con respecto a lo que se ha logrado en este grupo de países que les estaba comentando. Estamos más o menos en la mitad o menos de los porcentajes de vacunación con 2 dosis que se están logrando o que se han logrado hasta ahora en estos países. Esto es especialmente importante, o sea, recobra importancia justamente a la hora de estar previendo la inminente circulación comunitaria de la variante Delta, porque digamos, lo que está dejando claro también el avance de la pandemia es que ya con una dosis prácticamente no sería suficiente para evitar el contagio con esta variante. Bueno, ¿cómo entonces impactó el proceso de vacunación en la reducción del daño que ha generado esta pandemia a lo largo y lo ancho del mundo? Bueno, el principal daño que ustedes saben bien es la muerte. Efectivamente, pudo ser reducido de manera realmente muy considerable. Y acá ustedes ven entonces las curvas de fallecimientos, nuevos fallecimientos confirmados por millón de habitantes. Justamente se toma así por millón de habitantes para poder comparar los casos de distintos países que tienen, bueno, poblaciones numéricamente muy distintas y realidades distintas, pero bueno, es una primera, preliminar manera de poder compararlos. Entonces ven ustedes que los picos de la ola, de la pandemia, tuvieron lógicamente que ver con los picos de contagios y se produjeron entonces, como decíamos, por olas. Aquí está señalado entonces lo que sería la tercera ola y ustedes ven que la curva se redujo a valores mucho menores que lo que fueron los valores que se registraron en los picos anteriores. Sin embargo, los fallecimientos no fueron reducidos a 0. Hubo un momento en el Reino Unido en que realmente prácticamente no había fallecimientos. Pero a partir de ese momento, en realidad, la curva empezó a levantarse de vuelta suavemente, digamos. Y acá les muestro entonces la parte final, esa que estaba redondeada en la diapositiva anterior. Y ustedes ven que hay en unos cuantos países una suave tendencia ascendente en cuanto a los fallecimientos. Es decir, no es 0, se reduce mucho, considerablemente, mucho, pero no es 0. No solo no es 0, sino que en las últimas semanas ha vuelto a tomar un ligero impulso, digamos. ¿Qué pasó entonces con lo otro que mencionaba Javier, con el desarrollo de las modalidades graves de la enfermedad, es decir, con las internaciones en terapia intensiva, en las unidades de cuidados intensivos, también presentado acá por millón de habitantes? Una cosa que me olvidé decirles en la diapositiva anterior es que, bueno, esa información que les estoy presentando todavía tiene que ser complementada por un dato más, que es de los fallecimientos, ¿cuántos se produjeron en personas que estaban vacunadas con 2 dosis, con algunas de las variantes de vacuna que están circulando por el mundo, y cuántas no? Bueno, el resultado es que la gran mayoría de los fallecimientos se produjeron en personas que estaban o no vacunadas o vacunadas con una sola dosis, y la
gran minoría de fallecimientos se produjeron en personas que estaban vacunadas con 2 dosis. Con las internaciones en las salas de terapia intensiva pasó algo parecido, es decir, hubo una reducción con respecto a los picos que se registraron en las olas anteriores de la enfermedad, pero esa reducción tampoco es cero. En este caso no solo no es cero, sino que además, nuevamente, en algunos países está registrando una tendencia ascendente y en algunos casos particulares alarmantemente ascendente. Está subiendo mucho, particularmente en Estados Unidos. Acá, nuevamente, nos falta corroborar cuántas de estas internaciones corresponden a personas que no han sido vacunadas con las 2 dosis que estábamos hablando y cuántas corresponden a personas que fueron vacunadas con las 2 dosis. Realmente ese dato no lo tengo acá, habría que investigar un poco país por país. Lo que están notando los sistemas de salud es que también vale que la mayor parte de los casos que llegan a internación en terapia intensiva corresponden a personas que no están, como se dice, completamente vacunadas. Es decir, que o no tienen vacunación o tienen una dosis de vacunación. A su vez, cuesta a veces diferenciar estas dos situaciones. ¿Cuántas personas sin vacunación y cuántas con una dosis de vacunación? Insisto, frente a la variante Delta. Esta es nuevamente una ampliación de la última parte del gráfico anterior, y fíjense ustedes lo que les decía. En algunos casos, como Estados Unidos y en España, acá, Javier, no conseguí encontrar datos que vayan más allá del 21 de julio en cuanto a las internaciones en unidades de cuidados intensivos. Realmente no pude explicarme por qué no estaban, pero seguramente vos nos podrás ayudar con esto para encontrarlos. Les hablé en un momento del Reino Unido. Fíjense que el Reino Unido había bajado muchísimo, mucho, la incidencia de casos necesitados de usar una unidad de terapia intensiva, y volvió a subir. Volvió a subir, ahora parece a veces amesetado un poco, pero está en un estado como en fin, todavía incierto en cuanto a su evolución futura. Y después tenemos casos como el de Francia, en que bajó y empezó a subir de vuelta. Finalmente, llegamos a las curvas de contagios. Acá fíjense que el efecto de la vacunación, porque claro, estamos hablando siempre en esta cola, digamos, de los gráficos, en esta parte a la derecha, estamos hablando de un periodo en el cual el proceso de vacunación ya avanzó, no digamos hasta la cobertura total, pero sí, digamos, de una manera más o menos importante. Entonces, les decía, los contagios, aún en pleno desarrollo de este proceso de vacunación, se manifestaron de todas maneras, y no solamente se manifestaron, sino que produjeron picos. Se produjo el pico de la tercera ola, o se está produciendo en este momento. Eso depende del país, depende de toda una serie de circunstancias propias de cada región localmente, digamos, ¿no? Pero fíjense que, no sé, casos nuevamente como el del Reino Unido, perdón, es esta curva que está acá, que estoy señalando con la flechita, había llegado a un pico bastante importante. Fíjense la altura de este pico con respecto a la de este pico, que corresponde a la segunda ola. Luego tuvo un descenso sostenido y después empezó a subir de vuelta. Nuevamente, hay países como Israel y como Estados Unidos donde el ascenso es ya alarmante, aún en pleno proceso de vacunación relativamente avanzado, aún con 2 dosis. Esto es la ampliación, entonces, de lo anterior, de esa región, digamos, que corresponde a este último tiempo, el tiempo más reciente, digamos, de la pandemia.
donde ya tenemos la circulación comunitaria, la variante Delta, y acá en el caso de los contagios es todavía más difícil encontrar información generalizada, digamos, sobre cómo impactó la vacunación en el sentido de que se pueda discriminar esos contagios, cuántos corresponden a personas que han sido vacunadas con 2 dosis, cuántos corresponden a personas que han sido vacunadas con 1 dosis, y cuántos corresponden a personas que no han sido vacunadas. Este seguimiento, por ejemplo, los CDC, el Organismo de Previsión y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, lo estaba haciendo, pero lo dejó de hacer. Se dedicó a seguir solamente el caso de fallecimientos. Bueno, esto es entonces el panorama global, digamos, que les he presentado en este conjunto de países. Y ahora lo que viene es una parte de la presentación en que son los mismos gráficos, pero país por país, porque si no está todo como un poco acumuladas, esas curvas a veces no se ven de todo bien. No lo voy a mostrar todo porque me parece que no tiene demasiado sentido, solo les muestro 1 o 2 países. Perdón, Ariel, interrumpo un segundito solo para aclarar que estos materiales, tanto la presentación tuya como la de Javier, los vamos a poner también a disposición cuando termine la charla. Cuestión de que, bueno, puedan mirar más en detalle, sobre todo estos gráficos que a veces es más difícil seguirlos. O sea que van a tener disponibles también este PowerPoint. Bien, bárbaro, gracias, Vale. Acá, nuevamente, es simplemente repetir, pero ahora seleccionando un país particular, el gráfico que les estaba mostrando en las diapositivas anteriores. Fíjense en el caso de Estados Unidos, que les decía es realmente que está un poco motorizando la alarma, pero muy destacadamente. Fíjense los valores que están alcanzando, los contagios y las internaciones en unidades de cuidados intensivos, aún con la mitad de la población vacunada con 2 dosis. Son realmente valores de contagios y de internaciones en terapia intensiva que, de acuerdo, son menores que los que ya se registraron en el pico en el peor momento de la segunda ola, pero la verdad es como que preocupan mucho porque se están registrando, como les decía, aún en presencia de un proceso de vacunación importante. No completos de ya, ¿no? También nos están diciendo que ese proceso de vacunación va a tener que ser llevado hasta sus últimas consecuencias para que esto se reduzca. Las últimas consecuencias quiere decir entre el 90 y el 100% de la gente. Y lo mismo pasa en otros países. Francia, Reino Unido, lo que les decía. Acá hay un esbozo, un atisbo, digamos, de meseta en las internaciones en terapia intensiva, pero que en los últimos días en realidad está empezando a subir de vuelta. Países Bajos, España. España ya atravesó el pico, digamos, de contagios de la tercera ola, pero aún así, hasta el 21 de julio, seguían subiendo los casos de internación en terapia intensiva. Israel, fíjense lo que es el desarrollo de los contagios en este momento. Es, si me disculpan la palabra, pavoroso, digamos. En Portugal, en fin, lo que estaría mostrando este conjunto de información es que la vacuna está siendo efectiva para reducir considerablemente los fallecimientos, no llevarlos a 0, pero sí reducirlos mucho. Un poco menos efectiva en reducir las internaciones, las formas graves de enfermedad que llevan a la internación en terapia intensiva, y mucho menos efectiva en evitar los contagios. Esto dentro de lo que han sido las estrategias que tomaron los países, que llamamos globalmente estrategias de mitigación. Es un poco reaccionar al dato que mencionaba Javier, a la incidencia de casos de contagios cada 100.000 habitantes y cada 7 o 14 días, se puede tomar de cualquiera de las maneras,
y un poco operar sobre esa curva, sobre la curva de contagios y la curva que se deriva de ella, que es la de incidencia. Pero en algún modo esto es como reaccionar casi a posteriori. Algunos países tomaron una estrategia, un grupo muy chiquitito de países del mundo tomó una estrategia que es distinta, la llamada estrategia COVID-0, que es tratar de anticiparse, digamos, a los contagios, no reaccionar cuando ya se produjeron. Y por supuesto que esta estrategia básicamente consiste en tomar algunas de las capas que mencionó Javier, notablemente las de cuarentenas, aislamientos, rastreos masivos, testeos masivos, confinamientos masivos, y sostenerla lo más rigurosamente que se pueda en el tiempo. Eso desde luego que requiere toda una asistencia y un acompañamiento que normalmente se da desde la esfera pública, que tiene que ser en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Si no, no hay manera de sostenerlo. Pero los resultados son realmente llamativos. Acá les muestro el caso de este grupo de países que comentaba, que está integrado básicamente por Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, China y alguno que otro más, en cuanto a cuáles son las curvas de casos por millón de habitantes, y bueno, están comparadas con la curva que tuvimos nosotros, y creo que el gráfico habla por sí solo y no hay mucho más que agregar, ¿no? Desde luego que no es solo Argentina la que tomó la estrategia de mitigación, sino la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Así que por eso puse acá las curvas de contagio. Ahora sí está incluida en Argentina, con las que les mostré en algunas diapositivas anteriores, para que se vea que más o menos son comparables, y son las curvas que básicamente resultan de la estrategia de mitigación. Lo mismo, el mismo efecto, el mismo resultado, desde luego ocurre con los fallecimientos. Fíjense en las curvas a lo largo de toda la pandemia, que se han registrado en este grupo de países, la que se registró en nuestro país, que desde luego es comparable con la que se registró en la gran mayoría de los países del mundo, con matices, con sesgos y con particularidades locales y regionales, desde luego. Así que bueno, las conclusiones un poco ya se las adelanté en cuanto a lo que es el efecto de la vacuna para reducir considerablemente los fallecimientos, menos considerablemente las internaciones en terapia intensiva, y menos aún los contagios. Y un poco lo que decanta como reflexión es que la vacunación, encarada como estrategia central, digamos, de intervención pública, lo que llaman la intervención farmacológica, no es suficiente. No es suficiente porque los contagios van a seguir. Y en tanto y en cuanto el proceso de vacunación no esté completo hasta sus últimas consecuencias, va a haber consecuencias también, entonces, dañinas en cuanto al desarrollo de las formas graves y aún de los fallecimientos. Por el contrario, la estrategia esta que les mencioné, llamada COVID-0, es la que más exitosamente redujo estos daños. Y nuevamente, volviendo un poco sobre lo que decía Valeria al principio, este escenario que se está planteando ahora en los países del hemisferio norte, que estuvimos viendo así tan a vuelo de pájaro, para nosotros debiera constituir un diario de leyes, debiera constituir un anticipo de cómo se pueden desarrollar las cosas, sobre todo ahora que estamos prácticamente a las puertas de la tercera ola. Esto ya ha sido un poco explicitado y puesto de manifiesto por las autoridades sanitarias de todo tipo, las nacionales, las jurisdiccionales, de distintas identidades políticas, a las puertas, decía, de esa tercera ola, impulsada por la circulación comunitaria de la variante Delta. Como reflexión final, entonces,
La pandemia no ha terminado, ni mucho menos. La salida no está cerca, no está a la vuelta de la esquina, y les quería dejar esta visión de los gráficos que dan cuenta de los contagios y los fallecimientos en el mundo. Esto está lejos de caer a valores mínimos, sino que por el contrario está desarrollándose. Bueno, perdón por la extensión y muchísimas gracias. Dejo de compartir. Dejo de compartir pantalla. Listo. Ah, perfecto. Ahí está. Listo. Gracias, Valeria. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. La verdad que ha sido muy, muy interesante y me llegan además mensajes. Uy, qué tremendo lo que comentó Javier, qué tremendo lo que comentó Ariel. De quienes nos están siguiendo, tenemos un ratito corto porque la idea es que no sea tan largo este encuentro para que después también pueda tener una buena circulación y que quizás sea el primero de varios que nos permita trabajar en colaboración, porque algo que plantea la estrategia de COVID-0, que la vimos como algo más global a partir de una charla anterior con Javier, es que es necesario unir fuerzas, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, a nivel continental y mundial, digamos, porque este no es un problema de una sola zona, de una sola población, de un solo grupo. Esto solo se resuelve de una manera colectiva, en todo sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado, la invitación a continuar estos vínculos y ampliarlos, a profundizarlos. También la certeza de que lo que estamos diciendo aquí es algo que muy poca gente quiere oír. Nadie quiere estar en pandemia, la verdad es esa, y todos quisiéramos pensar que la pandemia terminó. Necesitamos esa idea, pero en realidad esto es una trampa, porque cuanto más juguemos a la ficción de que todo terminó, más va a tardar en terminar, y si podemos asumir que realmente esta es la situación, podemos ponerle un fin con más velocidad, con más rapidez, digamos, ¿no? Hay algunas preguntas, Javier, que te quiero hacer, que surgieron también de quienes están escuchando, y que tienen mucho que ver con lo que plantean. Niños, algo que está a mencionar en Argentina, pero todavía no, bueno, no se ha iniciado, y queremos saber qué pasa en España, si está llevando adelante, si no, a partir de qué edades, qué respuesta hay de las familias y demás, si nos puedes contar. Ha habido un momento en que te he pillado, se ha quedado un poco bloqueada la imagen y no he podido escuchar la pregunta, perdona. La vacunación de niños. En niños. Sí, mira, ¿Cómo es en España y qué respuesta hay de las familias? Mira, a ver, aquí la vacunación ahora mismo, la verdad es que el ritmo de vacunación en España es bastante importante. Ya hay hay algunas comunidades donde ya se ha llegado al 70%, que es lo que decían que era la inmunidad de grupo, y ahora se ha visto que con la variante Delta la inmunidad de grupo al 70% no es. Entonces, claro, para aumentar ese porcentaje hay que vacunar a los niños. El problema que nos encontramos aquí en España, bueno, de hecho, os cuento un poco. La vacunación, a partir de los 12 años, ya se está vacunando a alumnos con 12 años, por debajo de 12 años no se está vacunando a nadie, y por eso comentaba yo que estamos dejando todo en manos de las vacunas, que vuelvo a repetir, para mí es una capa fundamental, pero no podemos dejarlo todo en medidas farmacológicas, es decir, la ventilación, es decir, si resulta de que las vacunas no evitan que no haya ventilación, que no haya filtración, que no haya limitación, pues estamos en un error. En España se están vacunando a los alumnos, a los menores de más de 12 años hacia adelante, y se espera, o la intención del gobierno y de las administraciones educativas era que estuviesen vacunados antes de que comience el curso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que aquí nos estamos encontrando que como se ha vendido tanto la historia, que los menores no contagian, no se contagian, no cogen la enfermedad de manera grave, hay muchos padres que se cuestionan realmente, oye, el efecto beneficio frente al riesgo, ¿me merece o no me merece la pena? En principio, con los alumnos de 12 años, hoy ha salido una noticia, que además la tengo en Twitter, creo que ahora mismo hay cerca del 50% de los alumnos que van entre los 12 y los 19 años que están vacunados. Ya no sé si es más para la franja cercana a la zona de los 19 o a la zona de los 12. Y luego los menores de 12 años, en principio,
no hay intención de vacunarlo. Bien, otra pregunta que... Se pierde tu conexión, ¿vale? Pierde la conexión, ¿vale? Yo A ver, intento completo. ahora de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ahora sí. Dale, completa. No, completo la pregunta Pregunta- anterior. La pregunta anterior, cuando decís Dale, Patri. vacunados, ¿te referís a dosis completas o solo una dosis? Claro, la El intención... 70% de vacunación, La de vacunados. intención, estamos hablando de las 2 dosis. Bien. Bueno, de hecho todavía no se ha llegado al 70%, el compromiso que tenía el gobierno era que se llegara al 70% en torno a estas fechas, ¿vale? Lo que pasa, bueno, aquí nos encontramos en verano, hay gente también que está fuera, en fin, circunstancias, y luego, bueno, los datos, hay comunidades que ya sí han llegado a lo que es el 70%, cuando yo hablo del 70% hablo de la doble dosis, de las 2 inoculaciones de las dosis. Ahí Vale dejó otra pregunta en el chat que dice si hay resistencia por parte de las familias de mandar a sus hijos a la escuela o hay cierto acuerdo con que se van a retomar, digamos, las clases con cierta normalidad. No, aquí, además hablándolo precisamente con Ariel y con Vale hace una semana, ocurre prácticamente también un poco lo que está ocurriendo en Argentina. Hay reticencia porque bueno, pues porque se están viendo que hay contagio, se está viendo que además, sobre todo las administraciones no están tomando, la administración educativa no están tomando las medidas que pide la evidencia científica y existe reticencia. De hecho, existen agrupaciones que lo que pretenden es prácticamente lo que se pretende, creo que recordar que es lo que comentábamos allí también en Argentina, es decir, la dualidad de la posibilidad de lo que es la parte, es decir, que haya quien quiera que haga la opción presencial y quien quiera que haga la opción online. Hay asociaciones precisamente que lo que están pidiendo es eso. Asociaciones de padres y también hay docentes que entendemos que es la opción más lógica. Es decir, yo personalmente es que no estamos hablando de una gripe, estamos hablando de que las personas pueden contagiarse y pueden morir. Y yo cuando se habla del miedo injustificado, cuando decía lo de fiscalía, el miedo injustificado, bueno, injustificado por Dios, no estamos hablando de eso. Aquí en España estamos hablando ya de cerca de 80.000 muertos. Datos oficiales, que parece que son todavía bastante más. Entonces, bueno, hay gente que tiene miedo y yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente. Y hay asociaciones que están pidiendo, muchos padres están pidiendo lo que es la doble opción de presencial o online. Gracias. Y ahí por último, me parece, ¿hay educación virtual cuando entran en aislamiento? Sí. Había, o sea, ese es... Sí, sí, sí. De hecho, a nosotros cuando hicimos el protocolo el año pasado teníamos que establecer lo que eran las programaciones académicas, teníamos que hacerlo digamos, para la opción online, para la opción semipresencial, es decir, que vinieran parte de las clases y luego para cuando había confinamiento. De hecho, nosotros, el curso pasado, este año ya se ha quitado, pero el curso pasado, a partir de lo que era tercero de eso, es decir, tercero de eso, cuarto de eso y bachillerato, es decir, el último ciclo de la educación secundaria y el bachillerato, se permitió la opción de la semipresencialidad. Algunos centros lo que hicieron fue, bueno, pues sencillamente que la mitad de clase iba un día, la mitad de esa misma clase iba otro día y se iban alternando. Este año eso ya ha desaparecido. En principio, ahora el 25 se van a reunir el Ministerio con todas las comunidades autónomas para estudiar el protocolo para poner en funcionamiento a partir del 1 de septiembre, pero ya han dicho que vamos a empezar todo en presencial y a máxima capacidad, incluso con mayores ratios, es decir, con mayor número de alumnos por aula. Con una variante que es mucho más transmisiva, claro. Bueno, no sé si se me escucha ahora. Sí. Y si hay alguna otra pregunta, nos quedamos un poco pasmados porque estas coincidencias también hablan de una manera global de encarar la situación preocupante, que también nos exige una manera global de resistir estas situaciones y tratar de que nuestros hijos e hijas vayan lo más seguro posible en estas circunstancias, ¿no? Si nadie tiene otra pregunta para sumar, vamos a dejar acá. Los y las invitamos al próximo foro. Este foro va a estar disponible en todas nuestras redes sociales,
en Facebook, en YouTube, van a tener disponibles los materiales también, lo vamos a compartir con Javier también, y los y las invitamos a seguir compartiendo esta información, que es una manera también de ponerle un coto, de resistir, digamos, frente a esta situación tan gravosa. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo desde España. Bueno, ahí detuve la grabación.